La lluvia golpeaba los cristales con un ritmo cansado, como si el cielo mismo compartiera su tedio con ella. Marta se mantenía quieta frente a la ventana, con una taza de té frío entre las manos y el alma hecha un ovillo de dudas. Afuera, Sevilla parecía suspendida en un gris sin fin, como si el tiempo decidiera no avanzar. No era solo el clima, era esa sensación extraña de estar acompañada, aunque supuestamente estuviera sola. En algún lugar, la casa crujía. Las paredes hablaban en susurros de madera antigua. Marta tragó saliva, sin entender por qué le temblaban los dedos. Había algo en el aire. Días antes, Jorge le había anunciado por teléfono que su viaje de trabajo se extendería 2 semanas más. Desde Alemania, su voz llegaba tan lejana como su presencia. Ella fingió una sonrisa, dijo que todo estaba bien, que no se preocupara. Mentira, lo cierto es que se sentía sola, casi invisible. La casa heredada de su suegra no ayudaba, demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que no le pertenecían. Por eso no se alegró cuando Jorge le dijo que Lucas, su hermano mayor, vendría a revisar unas fallas eléctricas que él mismo no había podido atender antes del viaje. Marta no lo veía desde hacía años. No se hablaban demasiado, él era reservado, distante, y había algo en él, algo que siempre le resultó difícil de mirar por mucho tiempo. Cuando Lucas llegó, Marta estaba quitando el polvo del salón. Él entró con paso seguro, una caja de herramientas colgada del hombro y la barba de varios días en el rostro. Vestía simple, camisa gris de algodón remangada y jeans gastados. El cabello, mojado por la lluvia, le caía desordenado sobre la frente. «Hola Marta», dijo, con una voz más grave de lo que ella recordaba. «Hola Lucas», respondió, sin mirarlo directo a los ojos. Durante los primeros minutos, la conversación fue mínima. Marta preparó café. Lucas se puso manos a la obra con la caja eléctrica del pasillo. El sonido del destornillador metálico rompía el silencio espeso de la casa. Ella se obligaba a no observarlo, pero no podía evitar notar cómo sus brazos se tensaban al girar una pieza, o cómo sus cejas se fruncían cuando algo no encajaba. Él, en cambio, parecía ignorarla, hasta que no lo hizo. Por la tarde, cuando la lluvia se hizo más densa y los truenos comenzaron a rugir en la distancia, se fue la luz. «Típico», murmuró Marta, mirando las ventanas como si fuera culpa del cielo. Lucas bajó del altillo con una linterna en la mano. «No es grave». «Pero por ahora no hay mucho que hacer», dijo, mientras se sacudía el polvo del pantalón. La cocina era el único lugar cálido. Marta encendió unas velas sobre la mesa. El fuego bailaba con timidez, proyectando sombras suaves sobre los azulejos. Compartieron una copa de vino en silencio, y entonces, en medio de ese paréntesis de penumbra, ella se giró para alcanzar una manta del sillón. Tropezó, Lucas la sostuvo, fue solo un segundo. Pero en ese segundo, los dos se miraron por primera vez de verdad, y no dijeron nada. Marta se quedó inmóvil entre los brazos de Lucas. El cuerpo de él era una barrera cálida entre el suelo frío y su desconcierto. La linterna había caído, la luz temblaba desde el rincón, como si también dudara de lo que estaba viendo. Ella tragó saliva. Él no la soltaba, y no parecía tener prisa en hacerlo. «¿Estás bien?», susurró Lucas, con la voz rasposa, demasiado cerca de su oído. Marta asintió, pero no se movió. Su respiración estaba atrapada en algún lugar entre el esternón y la garganta. Y el mundo, por un instante, se volvió solo eso, una manta arrugada, el aroma a vino derramado, y el peso tibio de una decisión sin nombre. Finalmente, él se apartó, pero lo hizo lento. Como si sus dedos no quisieran abandonar la curva de su espalda. Ella se sentó en el suelo, sin mirarlo. Él recogió la linterna, sin decir palabra. El resto de la noche fue una tregua muda. Marta se encerró en su habitación con el corazón golpeándole las costillas. No encendió la lámpara de noche. Solo se quedó allí, bajo las sábanas, escuchando cómo la lluvia seguía cayendo sobre el tejado, persistente. En la planta baja, el crujido de los pasos de Lucas se desvanecía. Cuando por fin cerró los ojos, lo último que sintió fue el calor fantasma de aquellas manos en su cintura. Al día siguiente, el cielo amaneció despejado, pero en la cocina aún flotaba la tensión del día anterior. Lucas ya estaba allí, desayunando en silencio.
Llevaba una camiseta negra y el cabello aún húmedo. Marta entró con paso contenido, fingiendo que todo era normal. ¿Dormiste bien?, preguntó él sin levantar la vista. Sí, ¿tú? Bastante, respondió, mientras daba un sorbo a su café. Marta se sentó al otro extremo de la mesa, entre ellos, un cuenco con pan tostado, un tarro de mermelada, y un mar de cosas que no podían decirse. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno apartó la vista esta vez. La jornada pasó entre tareas menores. Lucas revisó un par de enchufes más, Marta ordenó la buhardilla. Pero todo ocurría dentro de una burbuja contenida, como si ambos caminaran sobre cristales sin romperlos. Al anochecer, la electricidad regresó. Parece que te libras de mi presencia, bromeó él, mientras cerraba su caja de herramientas. Marta lo miró desde el marco de la puerta, los brazos cruzados. No me molestó. Lucas sonrió, y en esa sonrisa había algo entre ironía y deseo contenido. ¿Quieres que me quede otra noche? La pregunta flotó en el aire, no tenía doble sentido, no lo necesitaba. Marta no respondió, se giró despacio y caminó hacia el salón, encendió la lámpara junto al sofá. La luz tibia llenó el espacio con una intimidad nueva. Lucas la siguió, sin hablar. Ella se sentó, él también, cerca. Demasiado. El silencio ya no era incómodo, era una provocación. Anoche, comenzó ella, con la voz baja, no sé qué pasó. Lucas se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, su mirada clavada en sus dedos. Yo sí lo sé, ella lo miró, él también. Y entonces, sin pedir permiso, sin pedir perdón, su mano se deslizó por sobre la pierna de ella, lenta, segura, quemando. Marta cerró los ojos, no hubo más palabras. Solo un suspiro leve, solo el peso del cuerpo de él sobre el suyo, como la lluvia que no avisa cuando va a volver. Sus cuerpos se buscaron con una urgencia callada, como si el mundo tuviera un reloj y ellos quisieran detenerlo. La sala, testigo muda, se llenó de respiraciones contenidas, de dedos que exploraban piel y recuerdos. Ella lo rodeó con las piernas, él la tomó con la fuerza justa. Y en medio del crujido del sofá, de las cortinas cerradas, de los labios que ya no preguntaban nada, simplemente se dejaron ir. El reloj marcaba las 2:40 de la madrugada cuando él la abrazó, aún respirando sobre su cuello. Marta no dijo nada, pero dentro de sí, algo, muy dentro, le decía que ya no habría vuelta atrás. La mañana llegó sin pedir permiso, los rayos de sol se colaban por las rendijas de las persianas, como dedos indiscretos que acariciaban los secretos de la noche. Marta despertó sola. El sofá estaba vacío, pero el calor en los cojines aún no se había ido. Se sentó despacio, el camisón desordenado, el cabello enredado, el corazón latiendo en una cadencia nueva. Sabía que no fue un sueño, Lucas había estado allí, y ella lo había permitido. Lo había buscado, se levantó sin encender luces, fue hasta la cocina, como si el ruido de sus pasos pudiera delatarla. Sobre la encimera, una nota escrita con letra firme, salí a comprar pan, vuelvo en breve, L. Marta dejó escapar el aire. Una mezcla extraña de alivio y miedo le subió por el estómago, tomó una ducha, el agua tibia resbaló por su cuerpo, como la memoria de unas manos. Cerró los ojos, no quiso pensar, no quiso recordar cómo había gemido en voz baja, cómo se había aferrado a su espalda mientras los dos se perdían entre susurros y jadeos apenas contenidos. No quiso pensar, pero lo hizo igual. Lucas regresó una hora después, con una bolsa de papel en la mano y una mirada que evitaba la suya. «Hay croissants», dijo sin más. Desayunaron en silencio. Él hojeaba el periódico. Ella removía el café como si buscara una respuesta en la espuma. Anoche, comenzó Marta, sin mirarlo, no debió pasar. Lucas dejó el periódico sobre la mesa. Se tomó un momento antes de hablar, tal vez, pero pasó. Ella levantó la vista, la expresión de él era tranquila, casi resignada. ¿Y ahora qué?, preguntó. No lo sé, respondió él. Pero no me arrepiento. Esa tarde, mientras Lucas arreglaba la cerradura del trastero, Marta recibió una llamada de Jorge. Amor, ya tengo fecha de regreso,
Llego el jueves. Qué bien, respondió ella, intentando que su voz sonara natural. ¿Todo bien por allá? ¿Lucas se ha portado bien? Silencio. Sí, respondió por fin, todo bien. Cuando colgó, sintió un nudo en el pecho. La tensión volvió a instalarse en la casa como una neblina espesa. Lucas se quedó 2 días más, pero la complicidad se había vuelto cautela. Dormían en habitaciones distintas. Apenas cruzaban palabras. Pero las miradas seguían diciendo todo. La noche antes de que él se marchara, Marta estaba en el jardín, regando las plantas. Llevaba un vestido fino, sin sujetador, como si quisiera invitar a la provocación sin decirlo en voz alta. Lucas se acercó desde atrás. ¿Puedo ayudarte? Ella no respondió. Solo le tendió la manguera, él la sostuvo junto a su mano. El agua siguió fluyendo, pero entre sus dedos, otra corriente más intensa comenzaba a circular. ¿Y si no fuera tu casa, ni tu marido, ni tu mundo? Dijo él, casi sin voz. Pero lo es, susurró ella. ¿Y si solo contara lo que tú deseas? Marta cerró los ojos, el chorro de agua rozaba sus pies, pero lo que le erizaba la piel era su aliento en la nuca. Giró sobre sus talones. No me pidas que lo repitamos. Lucas bajó la mirada. Entonces no te lo pido, pero si alguna vez lo deseas, no tienes que decir nada, solo mírame. Y se fue. Marta lo vio alejarse por el camino de grava, la silueta cada vez más pequeña, el cielo comenzaba a nublarse otra vez. La tormenta, tal vez, aún no había terminado, la casa se sintió más vacía que nunca cuando Lucas se fue. No era el silencio, eso ya era viejo conocido, sino la ausencia de algo más. Algo que había invadido las paredes durante esos días, una energía contenida, un calor subterráneo que ya no estaba. Marta pasó la tarde en el sofá, abrazada a un cojín, la televisión encendida sin volumen, las cortinas abiertas, y el teléfono, sobre la mesa, como una promesa que no se atrevía a tocar. Jorge regresaría al día siguiente. Tenía que volver a ser la de antes, pero esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo del baño, sintió que algo no encajaba, su reflejo parecía distinto. No por fuera, era en los ojos, había un destello nuevo, un secreto mal disimulado, un yo que no conocía, o que había estado siempre allí, esperando a salir. A la mañana siguiente, Marta preparó la casa para el regreso de su marido. Cambió las sábanas, encendió velas aromáticas, hizo la compra. Cocinó su plato favorito. Cuando Jorge cruzó la puerta, la abrazó con ternura. Te extrañé tanto, dijo, besándola en la frente. Marta sonrió, pero algo en su pecho no se movió. Esa noche, hicieron el amor, o al menos, lo intentaron. Él era dulce, cuidadoso, atento. Pero cuando sus manos recorrieron su cintura, Marta recordó otras manos, más rudas, más decididas. Cuando sus labios bajaron por su cuello, recordó otra boca, otra respiración, otro ritmo. No era comparación. Era traición silenciosa de su propio cuerpo. Jorge no notó nada, o fingió no notarlo. Después, mientras él dormía profundamente a su lado, Marta se levantó en silencio, fue al salón y se sentó junto a la ventana. La luna estaba llena, la calle desierta. El teléfono estaba en su mano antes de que pudiera darse cuenta. Abrió la galería. Una foto. No era mucho, solo la imagen de una herramienta vieja que Lucas había olvidado sobre la mesa del jardín, pero allí estaba su nombre. Y eso bastaba. A la mañana siguiente, mientras Jorge se duchaba, Marta envió un mensaje. ¿Olvidaste algo en casa? No recibió respuesta en todo el día. Ni al siguiente, pero cada vez que lo pensaba, su estómago se tensaba, como si supiera que algo se estaba gestando. Pasaron 3 días, y entonces, una madrugada, el teléfono vibró. Mensaje. No olvidé nada. Pero si tú me necesitas, puedo volver. Marta lo leyó en la cocina, bajo la tenue luz del refrigerador, descalza, en camisón. No respondió, solo apagó el móvil, apoyó la frente contra la puerta fría de la nevera y cerró los ojos. No hacía falta decir más. Al día siguiente, Jorge le anunció: tengo que viajar otra vez. 3 días en Lisboa, reuniones importantes.
Marta fingió sorpresa. ¿Cuándo te vas? ¿Esta noche? Y esa noche, cuando la maleta estaba cerrada, y Jorge se despidió con un beso en la mejilla, Marta sintió que todo volvía a empezar. Una página se había pasado, y el siguiente capítulo estaba a punto de escribirse. La casa volvió a quedarse en penumbra tras el portazo de Jorge. Eran las 20:47. Marta no encendió la luz del pasillo. Subió las escaleras lentamente, con los dedos rozando la barandilla, como si cada peldaño marcara una cuenta regresiva. En su pecho, el corazón golpeaba con fuerza, pero no era culpa del miedo, era deseo, culpa, también. Pero más deseo. A las 21:12, un mensaje entró en su móvil. Estoy cerca. ¿Estás sola? Marta miró la pantalla. Sus dedos temblaron ligeramente antes de responder. Sí. 20 minutos después, Lucas llamó a la puerta trasera. No hizo falta palabras. Ella abrió y lo dejó entrar. Su presencia llenó el aire como un aroma familiar. El mismo olor a aceite de herramientas, a lluvia lejana, a peligro. No pensé que me escribirías, dijo él sin rodeos. Yo tampoco. Se miraron un segundo, uno solo, y entonces se besaron. Sin cortesía, sin preludio, sin espacio entre uno y otro, fue un beso largo, con rabia, con deseo acumulado, con todo lo que no se dijeron la última vez. Él la empujó con suavidad hacia la pared del pasillo. Las manos de Marta buscaban los bordes de su camisa, queriendo recordar la textura de su piel. Él bajó por su cuello, murmurando entre dientes, «Te soñé cada noche». Ella solo pudo soltar un gemido ahogado. La casa volvió a llenarse de respiraciones agitadas. En el suelo del salón, sus cuerpos se entrelazaron como ramas secas bajo una tormenta, crujientes, desesperados, buscando un fuego imposible. Él se hundió en ella con la intensidad de quien no teme arder, y ella, entre jadeos y espasmos, lo recibió como si llevara años deseándolo. Nada existía más allá del roce de sus caderas, del susurro de su nombre, Marta, Marta. Marta. Horas después, entrelazados en el sofá, cubiertos con la manta del invierno anterior, Lucas acarició su espalda desnuda. ¿Y ahora? Marta cerró los ojos. Tardó en responder. Ahora, no lo sé, solo quiero esto. Lo demás, mañana. Pero el mañana llegó antes de lo esperado. A las 7:28, el móvil de Marta vibró. Una videollamada. Jorge. Ella se cubrió con la manta y contestó. Hola, amor, dijo él, sonriendo desde su habitación de hotel. Olvidé decirte que volveré antes. Tuve suerte con las reuniones. Marta sintió que el aire le desaparecía de los pulmones. ¿Cuándo? Hoy, a mediodía. ¿Te parece si comemos juntos? Claro, claro, sí, forzó una sonrisa. Te espero. Cuando colgó, Lucas ya estaba de pie. ¿Volverá? Marta asintió, con los labios apretados. Entonces me voy. Él comenzó a vestirse sin apuro, pero sin pausa. Marta lo observó desde el borde del sofá, desnuda, despeinada, deshecha. ¿Esto fue un error?, preguntó. Lucas la miró con una intensidad que le caló los huesos. Si lo fue, es el mejor que he cometido en años. Le dio un beso corto, casi triste, y desapareció por la misma puerta trasera por la que había llegado. A las 12:02, Jorge entró en casa. Marta ya había cambiado las sábanas. Ya había ventilado las ventanas. Ya había lavado la manta. Todo olía a eucalipto y jabón. ¿Cómo va todo?, preguntó él, abrazándola por detrás. Bien, respondió ella. Te extrañé tanto, dijo, besando su cuello, y en ese momento, Marta pensó en Lucas, en su espalda, en su voz, en cómo la hizo sentir viva. Yo también te extrañé, murmuró. Pero sabía que estaba mintiendo. Cuando Jorge se fue a duchar, su teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje nuevo. De Lucas, solo una frase. No olvides cómo temblabas. Marta no respondió, solo sonrió. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda, si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo relato de infidelidad.